Está confirmado. Brian Gutiérrez cepillado del partido del día de hoy entre México y Chequia. ¿Quieren enterarse del por qué? Quédense aquí conmigo y lo vamos a platicar a continuación. También hablaremos un poco de Omar N, que hay noticias sobre él. Así es que quédense para platicar de estos y muchos otros temas. Soy Jesús Bernal y les agradezco a todos ustedes por el favor de su atención. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo para platicar de lo último con respecto al equipo de las Chivas. Ya se los he dicho. Casi se van 2 chivabonos semestrales para ver al equipo toda la fase regular en el Estadio Akron. Vayan al link que les dejo abajo, es el de mi Instagram. Y ahí en el post fijo van a encontrar las instrucciones. Así es que sin más preámbulo, comenzamos con este video, con las últimas noticias de las Chivas. Se ha confirmado que el primer sacrificado en el partido del día de hoy entre México y Chequia será el futbolista del Guadalajara, Brian Gutiérrez. Él va a ser el primero en quedar fuera. Esto debido a que el propio Brian está amonestado. Si se acuerdan, en el juego contra Sudáfrica, ya parece muy lejos porque fue hace 2 semanas, pero en ese partido recibió tarjeta amarilla el mediocampista de Chivas y esta situación lo condiciona, ¿no? Es amonestado en aquel duelo, el Vasco Aguirre lo utiliza como titular ante Corea del Sur, se va limpio y aquí es donde viene la gran decisión. Si Brian Gutiérrez alinea el día de hoy y le sacan tarjeta amarilla, se pierde los 16avos de final. Si Brian Gutiérrez se queda en la banca, no tiene un solo minuto, como cambia la ronda, llega limpio a los 16avos, se borra la tarjeta. Entonces creo que es la decisión más sabia, por así decirlo, la más inteligente, el sostener a este futbolista en el banquillo, dejarlo ahí y permitir que se borre esa tarjeta, esa infracción que cometió, para que llegue limpio a la siguiente ronda. De hecho, el propio Vasco Aguirre declaró esta situación. A mí me parece totalmente lógica. No vale la pena arriesgarlo cuando México tiene garantizado su pase como primer lugar al siguiente partido. Acá el único tema es que quien sea que entre en su lugar lo haga muy bien y entonces el Vasco ya no lo utilice como titular. Pero bueno, esa es una puerta que el propio Brian abrió por haberse hecho amonestar en el primer compromiso. Vamos a ver qué pasa al final con esto. Lo único que sí es un hecho es que el día de hoy Brian Gutiérrez no va a jugar con la selección mexicana. Hubo noticias con respecto al máximo goleador de Chivas, Omar N, sobre este caso, ¿no?, del que ya se ha hablado, de que lo tiene hoy tras las rejas, Y es que pudieron haber existido buenas noticias para él, pero al final no fue así. Milenio lo publica aquí a través de su página web, donde dice: niegan amparo al exfutbolista por presunto caso de, ya saben. La Fiscalía de Jalisco prevé que la sentencia podría dictarse en octubre de 2026 y en caso de ser hallado culpable enfrentará una condena entre 5 y 10 años de prisión. Eso es lo que ha sucedido. Y ya explican que le fue negado un amparo, por lo que continuará su proceso en Puente Grande. Con este juicio de amparo, el exdeportista buscaba revertir la vinculación a proceso, pero ante la negativa permanecerá en el penal.
Básicamente lo que ha sucedido con él, pues es que sus abogados buscaron la manera de que pudiera llevar el proceso en libertad, porque no ha sido juzgado. Simplemente un juez dictaminó que era mejor que se quedara guardado en lo que se recaban las pruebas para luego dictarle sentencia o emitir un juicio, ¿no? Sus abogados se movieron, intentaron ampararlo para que pudiera llevar todo este proceso en libertad y la respuesta fue no. Así es que por ahora se queda ahí sin ser hallado culpable todavía y como decía la nota, será hasta octubre, todavía le queda agosto, septiembre, junio, julio, agosto, septiembre, 3-4 meses para que se defina su futuro. Entonces eso fue lo último que se movió, digamos, el día de ayer con respecto al tema de Omar N. y la justicia que le está tocando enfrentar en este momento. Chivas tiene en pretemporada a un jugador que ha tenido este proceso europeo, por así decirlo, ¿no? Un proceso europeo. Y es el caso de Jesús Hernández, un elemento que en su momento estuvo en las fuerzas básicas del Elche, hace no mucho, hace 2 años, fue fichado por este club, se lo llevó a que continuara su proceso de formación. De hecho, acá está la nota en la propia página oficial de este equipo de España, y ahí estuvo un rato, no le fue tan bien. Él ya debutó en primera división, o sea, ya le tocó hacerlo con el equipo de Querétaro en su momento, y después de peregrinar, Querétaro, Elche, Xolos Dorados, lo rescata Tapatío el torneo pasado, o el año pasado, le va bien, tiene actividad en la 21, tiene actividad con el Tapa, metió goles en la final de la 21, Gaby Milito le echó el ojo, y ahora está haciendo pretemporada con el equipo de Chivas. Entonces es un jugador por demás interesante que habrá que observar su evolución, porque también está muy claro que la competencia es dura. Está Hormiga, está Cepu, está 4K, está Aguayo, está Moragrega y está él. Pero al menos el hecho de que lo lleven para tratar de pelear por un sitio es un buen augurio de que el técnico de Chivas ya le puso el ojo a este jugador. Otro de los debates que se ha desatado con respecto al partido del día de hoy es si Raúl "el Tala" Rangel debe o no ser titular en este compromiso. O dicho de otra manera, si se le tiene que hacer o no un homenaje a Guillermo Ochoa en una Copa del Mundo. Pero es que no lo entiendo. O sea, sinceramente no lo entiendo. Yo nunca he dicho que Ochoa